Hola, soy Israel Hurtado. Bienvenidos al podcast de Mr. H. Pues bienvenidos al podcast de Mr. H. Me da mucho gusto el día de hoy recibir en este podcast a Andrea Hurtado, que quiero primero que nada hacer el comentario de que no somos familia, compartimos apellido, pero pues no somos... Bueno, bienvenida primero, Andrea. Bienvenida. Muchas gracias. En efecto, no somos parientes, pero ahora colegas, así que muchas gracias por la Exacto, invitación. exacto. Ahí un poco empezaría a preguntarte, aparte de comentar ahorita un poco más tu trayectoria, yo soy de Monterrey y mi familia un poco más atrás viene de Torreón. No sé si tú eres de aquí, de la Ciudad de México, o de Yo dónde. soy chilanga de toda la vida, pero el Hurtado, de hecho, viene de la familia de mi papá, de Nicaragua. Mi papá nació en México, pero mis abuelos son originalmente de Managua, y ahí vive gran parte de mi familia paterna. Ya, mira, entonces vienen, ya. Así Porque que no sé qué tan arriba del árbol genealógico están conectadas nuestras familias, pero por ahí ahora. Exacto. Bueno, sí, el Hurtado creo que sí, tampoco es un apellido tan común. Digo, sí, yo conozco algunos, pero no es tan común. Eh, no sé si seas algo de Carlos Hurtado o no. Bueno, No. sí, Carlos Hurtado fue subsecretario de la Secretaría de Hacienda hace muchos años ya. Y bueno, ocupó diversas posiciones en la administración pública. Pero bueno, ese es otro No Hurtado de... hemos coincidido todavía. Exacto. Y, y sí, yo creo que muchos, en América del Sur o en América, Centroamérica y tal, hay como hurtados, porque entiendo que llegó también por ahí una parte de los hurtados que vienen de España, digamos, pues es un apellido español, y nada más que ahí son Hurtado de Mendoza, no sé si has visto, también aquí conozco una Jimena Hurtado Mendoza, creo que también, bueno. Seguramente, pero debo decirte que yo he conocido a muy pocos y pocas personas de apellido Hurtado. La verdad es que eres de las pocas personas con las que me he topado y sería interesante algún día hacer esa genealogía, pero no, mi segundo apellido es Epstein, de hecho, es alemán judío. La parte de la familia materna eran, alemanes y bueno, digamos que refugiados en México, Sí, posterior a la Segunda Guerra Mundial. pues es muy interesante. O sea, el Hurtado viene por un De lado de Nicaragua y el otro de Nicaragua. Alemania, sí, Y, combinación mira, refugiados por ambas partes, pero oye, de y entonces Epstein llegaron después, en la Segunda Guerra Mundial, supongo, un poco bueno, en realidad antes, fue mi bisabuelo el que salió de Alemania antes de por bueno, los años en los que se adoptaron las leyes de Nuremberg en Alemania. claro. Sí, terrible, ¿no? Digo, bueno, supongo que eso, ya lo habrás. Bueno, es que es muy interesante. La verdad es que Sí, sí lo es. sí, estaba viendo el otro día una película que se llama, bueno, está en Netflix, se llama Múnich, ya me acuerdo cómo se llama el título bien, digamos, pero retrata el inicio pues, el inicio, pues, de cuando empiezan a provocar y amenazar y empiezan como, bueno, Hitler, ¿no? Y tal, a amenazar con invadir otros países y tal. Y Ujú. un poco la tibieza inicial de algunos, como de Reino Unido, que todavía le creían un poco de que no iba a pasar nada y Claro. entonces descubrieron documentos, no voy a hacer un spoiler aquí, pero documentos secretos donde decían, no, es que él va en serio, o sea, él sí quiere el total. Digo, no es el tema de hoy, es un tema bien interesante, creo que es apasionante y bueno, la verdad es que es un capítulo, yo creo, bien oscuro de la historia de la humanidad, de esa parte, digamos, de la historia de lo reciente, incluso reciente, ¿no? Es para mí increíble cómo todavía hace relativamente poco, ¿no? Había No una... tiene pensando en la historia de la humanidad, la historia reciente, no tiene tanto tiempo de haber No, sucedido. no tiene tanto tiempo y estás de acuerdo que una conflagración mundial donde, pues, no, todo, y no sé cuántos millones de muertos hubo, digo, sin mencionar lo terrible de los campos de concentración, pero como, la verdad es que de vergüenza, ¿no? De vergüenza,
bueno, de vergüenza de la humanidad, en su historia, es como una gran mancha, porque, sobre todo porque fue relativamente reciente, ¿no? Si tú te vas a otras épocas, el Imperio Romano, u otras épocas, siempre hubo, digamos, pues, guerras y esclavitud y una serie de cosas que también, pero no había el desarrollo ya intelectual y de derechos humanos y un poco más allá de lo que sí ya fue en la época pues, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, ya teníamos un mayor avance, digamos, ¿no? En algunas cosas, aunque pues no tanto, porque al final del día ya vimos lo que pasó. Pero bueno, sí, Importante no olvidar la historia, porque sí, no es ajeno a nuestros tiempos algunos de los discursos y narrativas que llevaron en su momento a la tragedia que fue el Holocausto y, por supuesto, a la conflagración mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y me atrevería a decir que quizá en una forma distinta, más moderna y, por tanto, más fácil de ignorar, quizá, pero fenómenos como la esclavitud no son del pasado, no, ¿no? tienes razón. No es algo que hayamos superado por esta superación intelectual, Sí, asociada a los marcos de derechos humanos, ¿no? Nos queda mucho por hacer para asegurar que eso que está en papel, en efecto, se ejerza plenamente, pero bueno. sí, no, totalmente. Oye, muy buena plática, a lo mejor tendríamos otro, o nada más específicamente eso, pero yo ahí cerraría esta parte nada más, salvo tu mejor opinión, pues que sí, ahora vemos lo de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Muchos lo desestiman, dicen, no, hombre, ¿cómo creen? No, no va a pasar nada, es meramente una bravata de Putin, y pues la verdad es que luego recuerdas justamente esa época de cuando menospreciaban un poco, desestimaban más bien lo que podría ser Hitler en su momento y todo lo que pasó, ¿no? O sea, entonces, no digo que vaya a pasar algo también, pues muchos analistas que saben más que yo en ese tema dicen, no, el tema del gas es muy importante, entonces no se van a meter en una guerra con Ucrania y con Rusia más bien, porque pues hay un tema del abasto de gas natural y, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero, pues el tema es que siempre hay riesgos cuando suceden esta concentración de tropas en las fronteras y cuando hay este tipo de provocaciones, pues nunca sabes, ¿no? Lo que pueda desencadenar un hecho, Claro. ¿no? Así. Pero bueno, no me quiero desviar. Oye, todo surgió porque, bueno, un poco para conocerte un poquito más, de dónde, y sobre todo, pues por el apellido Hurtado que compartimos, pero no somos parientes. Tú estudiaste Relaciones Internacionales en la UNAM, ¿no? Así ¿Por es. qué, por qué por qué te metiste a la UNAM, digamos? Nada más es una pregunta así, nada más que me da un poco de curiosidad. ¿Por qué la UNAM? Digo, entiendo que es una de las principales universidades del país y tal vez la más Y del importante mundo. del mundo, No lo digo yo, lo sí, dicen no, distintos bueno, rankings, pero de es América Latina creo que es la mejor rankeada, ¿no? O Brasil, no sé si depende del ranking, porque de pronto ahí se va con la Universidad de Sao Paulo sí, y exacto, otras, exacto. pero por lo menos en el país es la principal casa de estudios, es Sí, by far. mucho más que una universidad. Para mí ha sido uno de los grandes honores de la vida haber estudiado en la Universidad Nacional y ser parte de esa comunidad. Es, además de uno, si no es que el principal centro de investigación de todo el país de innovación, es un verdadero laboratorio social, la UNAM. Me atrevería a decir que aprendí mucho más de la experiencia de ir a la UNAM que de lo que aprendí en las aulas, ¿no? Realmente la experiencia de tener un mini México adentro de la universidad con una comunidad de alumnos y alumnas y del profesorado de más de 300,000 personas. Y eso solamente quienes están en C1, que además, bueno, el privilegio de estudiar en, un, en una institución que las instalaciones son patrimonio de la humanidad es espectacular. Y yo le debo mucho a la UNAM, no nada más por eso, que más allá de la formación de excelencia me dio esa perspectiva real del mundo, realmente te forman con una visión de justicia social muy fuerte, de muchísima lealtad, por supuesto, a la universidad, de ganas de salir a regresar lo que la universidad te dio. Y bueno, además, gracias a la universidad tuve la oportunidad de estar becada para estudiar un semestre
en Sciences Po, en París, una también de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Entonces, bueno, te podría dar muchas razones más, pero la UNAM para mí es de las joyas más importantes que tiene este país. Sí, totalmente, concuerdo totalmente contigo. En alguna época me tocó trabajar con un ex rector muy directamente, con Paco Barnés, Mm. él fue rector de la UNAM, y que le tocaron momentos bien difíciles a Paco, porque, pues, digo, no creo que estuvieras en esa época, pero sí, digamos, pues es un poco de la historia de la UNAM reciente también, de, pues, todo la toma ahí de las instalaciones, en fin, la huelga, y finalmente, pues todo lo que pasó en esa época, ¿no? Que fue con Ernesto Zedillo, que era el presidente. En fin, ha vivido sus momentos, bueno, yo creo que más gloriosos, pero también ha tenido que defender de alguna manera muchas cosas, ideales, autonomía, y ha vivido momentos difíciles, pero sí, sin lugar a dudas, yo creo que es de las mejores universidades del mundo, ¿no? No, y ha sido el centro neurálgico realmente de de las movilizaciones sociales más importantes que han existido en el país en la historia moderna de México, ¿no? Verdaderamente me impresionó a mí haber vivido en esa experiencia, no nada más, como decía, lo que es estrictamente la formación académica, sino también la formación social y de organización comunitaria, que es parte, por lo menos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Sí, del bueno. ADN de la forma, del el estilo educativo de la universidad. Y en los salones, independientemente de la carrera, digamos, pues sí, se vive como un microcosmos, ¿no? Es como todo un mosaico, digamos, Claro. ahí donde sí convives, digamos, pues, con una, digamos, una variedad cultural y de todos, bueno, social, en fin, de un mosaico, pues, ¿no? Entonces, sí creo que debe ser muy enriquecedor. Yo estudié en Monterrey, pero sí me hubiera gustado estudiar en la UNAM, ciertamente. Tengo un hermano que estudia en la UNAM, de hecho. Bueno, Este, siempre se puede. Abiertos, sí, confiados. fíjate que, no, y te lo juro que sí, siempre pienso y luego digo, a ver, no, voy a investigar, pero bueno, hay doctorados, yo soy Sí, abogado, ¿no? De formación, entonces hay doctorados en derecho bien importantes, o sea, bien, muy reconocidos, digamos, ¿no? Por el Instituto de Investigaciones claro. Jurídicas de la UNAM, que es muy reconocido, y la misma Facultad de Derecho de la UNAM, de la cual pues han egresado una cantidad de ministros y, en fin, o sea, bueno, presidentes, ¿no? Han egresado de la, Pues bueno, yo te animo a hacerlo, de verdad. Te sí, no, cuento que mi mamá, que es un portento de ser humano, que ya es doctora por el TEC de Monterrey, está estudiando su segundo doctorado en la UNAM, así mira, sí, wow, ¿en qué que lo está estudiando? en biblioteconomía, Wow, pero es su segundo doctorado, es su segundo doctorado. y Así que el primero que te fue, el primero fue en humanidades, ya, no, pues padrísimo. Muy así que, y es profesora en el TEC, así que nunca es tarde, yo diría. Sí, no, nada más me voy a encontrar un pequeño espacio, el último proyecto, digamos, que inicié el año pasado fue la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Digo, no, este podcast no es para hablar de mí, pero sí, o sea, a veces te involucras en los proyectos profesionales, digamos, y bueno, pues a veces no te queda el tiempo. Pero bueno, te tomaré la palabra, lo voy a intentar. Entonces, ya ahí te voy diciendo cómo voy. Y luego te fuiste a Cambridge, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo eso? O sea, ¿por qué Cambridge? ¿Por qué política ambiental? ¿Una maestría? ¿Por qué Reino Unido? O sea, sí. ¿Cómo Sí, fue? bueno, en realidad fue unos años después, pero desde que estaba en la universidad, mi principal área de interés, y eso lo fui persiguiendo con mis optativas e incluso tomando algunos cursos fuera del programa de Relaciones Internacionales, fue cambio climático. Mm, Y me fui especializando particularmente en los organismos multilaterales, especialmente el Sistema de Naciones Unidas, que llevan los temas, y pues entrándole a la parte de las negociaciones internacionales de cambio climático, acabé escribiendo mi tesis de licenciatura sobre el impacto del cambio climático sobre la migración,
desde una perspectiva de desarrollo humano y de seguridad humana, liderado por algunos, bueno, mi director de tesis, un muy destacado académico que además es autor del IPCC, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Entre mis sinodales, también una doctora de la facultad que actualmente dirige el programa de Relaciones Internacionales, que es experta en seguridad humana y desarrollo humano. Realmente le dieron ese enfoque a mi investigación y me seguí con eso. Saliendo de la universidad, entré a la Cancillería, a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la MEXID, a llevar foros de desarrollo sostenible, de cooperación para el desarrollo sostenible, y tuve la oportunidad de estar vinculada. Yo no llevaba esos procesos, yo estaba directamente en la negociación de lo que fue y ya se adoptó, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiación al desarrollo, pero se estaban negociando al mismo tiempo que el marco de Sendai sobre reducción del riesgo de desastres, el Acuerdo de París y la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible. O sea, había una vinculación muy cercana, ¿no? Claro. Y bueno, en algún momento me di cuenta que si realmente quería entrarle a la parte de negociaciones internacionales de cambio climático, me tenía que especializar. Y entonces, pues por eso decidí que quería hacer una maestría en asuntos ambientales. Vi varios programas. Al final tuve nuevamente el enorme privilegio de recibir una beca Chevening, que son las que da el gobierno del Reino Unido. Maravillosas becas con enormes oportunidades, que fue la que me permitió irme a Cambridge, al programa de Environmental Policy, política ambiental, y esa experiencia además me permitió seguirme con mi línea de investigación, que lo que empezó como migración y cambio climático en la universidad, en la maestría le di el enfoque de la agenda de pérdidas y daños, que es una agenda dentro de las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en donde entra el tema de migración, pero que no se limita a ello, ¿no? Es un análisis político y legal del desarrollo de la agenda de pérdidas y daños en el marco de la Convención. Y bueno, además, obviamente, la experiencia de estudiar en el extranjero, en una de las universidades más importantes del mundo, que además, pues esa sí es de las universidades además más viejas del mundo. Unas instalaciones y una comunidad extraordinaria donde todos los días me tenía que recordar a mí misma, si estás aquí, si es real, no te lo estás imaginando. Una experiencia increíble. Sí, no, bueno, pues sí, con mucho orgullo una mexicana estudiando, siempre, bueno, siempre hay que celebrarlo, ¿no? Digo, yo creo que hay una buena comunidad de mexicanos y mexicanas alrededor del mundo estudiando y en las mejores universidades. A mí de repente me contactan algunos doctores, por ejemplo, en nanotecnología y cosas así, Claro. un poco ya más complejas, digamos, ¿no? En el tema químicos, o en fin, muchas cosas. Digo, todo es, al final un doctorado, digo, debe tener su complejidad. Pero sí, me da mucho gusto ver a tantos alumnos mexicanos de todas partes, ¿no? Que andan por ahí y creo que nos distinguimos los mexicanos siempre como que saben quiénes son Siempre. mexicanos. Siempre hay una asociación de estudiantes mexicanos y Sí, mexicanas a la universidad que vayas, y sí se forma una gran comunidad, la verdad. oye, pero entonces sales y te metes a relaciones exteriores, o bueno, entras a relaciones exteriores. ¿Quién estaba bueno, quién era el secretario o secretaria de relaciones Pues exteriores? Antonia Meade. Bueno, Antonio Meade, claro. Sí, sí. O sea, Eh, ya he trabajado en la Cancillería en 2 ocasiones en mi vida y me tocó primero con el sexenio de Enrique Peña Nieto y luego ya en la administración de López Obrador ya más recientemente. con Marcelo Ebrard. Así es. Ya con Marcelo Ebrard. Bueno, pues sí, digo, yo creo que sí, es una labor importantísima la que hace en estos temas, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Bueno, y entonces después te vas a Cambridge, ¿y qué tal, o sea, tu experiencia? Digo, ya comentaste un poco, pero pues bueno, disfrutaste mucho, aprendiste mucho, que Aprendí muchísimo, incluso, bueno, el primer semestre, debo admitir, fue duro. Yo, pues, toda la vida había sido por el estudiante clima. de puro 10, Yo por el clima. ¿no? Y bueno, realmente llegas a encontrarte con una realidad muy distinta en estos espacios y mucho más retadora.
Bueno, por el Pero idioma bueno, también, afortunadamente digamos, ¿no? pude salir bien. ¿Perdón, qué dijiste? Idioma y clima, ¿no? Yo creo que tienes ahí, o sea, digo, aunque hables bien inglés y todo, pero al final, pues te implica un poco más de esfuerzo el Claro, no estar en tu idioma materno, ¿no? Digamos, en tu lengua claro, sí. materna. Sí, sí, sí. Aunque diría que el clima fue Pues, posiblemente más retador. ¿no? Pero es una comunidad tan padre, realmente es que además no es como ir a estudiar, por ejemplo, a las grandes universidades británicas que están en Londres, porque ahí sí es una ciudad gigantesca. Cambridge es un pueblo bastante pequeño que prácticamente gira alrededor de la universidad. Son muy poquitas personas pues es una comunidad universitaria. La mayoría de la gente es joven. Hay una creciente zona de desarrollo de tecnologías como de hecho le llaman el Silicon Valley de Europa, Ujú. en, en la zona alrededor de Cambridge, que se ha desarrollado a partir justamente de los centros de investigación de la universidad. Y entonces cada vez entra más gente, digamos que no está directamente asociada a la universidad, pero pues sí es en su mayoría estudiantes. Y eso pues hace una comunidad que sí te hace sentir bienvenido, bienvenida. Y bueno, fue una experiencia maravillosa. La verdad es que estoy muy agradecida pues por la beca que me permitió hacerlo y obviamente quienes en su momento me ayudaron, me impulsaron con cartas de recomendación y otros muchos requisitos que se tienen que llenar para ir a una universidad así. Pues Pero sí, 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 me imagino, sí, claro. Yo digo, ya comenté en otro podcast que sí, te tengo envidia, como dicen, de la buena, y en alguna época apliqué para la London School of Economics y nada, me aceptaron, tengo mi papelito ahí donde me aceptaron, pero en ese ¿qué pasó? momento, pues hubo una oportunidad profesional importante para Ya, mí en ese momento, postergué, mandé una carta, les pedí que me aplazaran, digamos, el ingreso un año, digamos, y me dieron aplazamiento de un año, no, no recuerdo cómo se llama, no, tiene otro nombre. sí, diferir, Y ¿no? sí, exacto, y me mandaron otra carta y me dijeron, bueno, está bien, te esperamos en el otro año. Y fíjate que, no, hombre, me quedé en México. Digo, fue otra experiencia padrísima, pero fue más, obviamente, profesionalmente hablando. Pero sí, yo me veía ahí, pues un poco viviendo la vida en Londres de estudiante en algún Claro. momento. Pero bueno, ya, como dices, Tampoco es tarde nunca, para tarde, eso. tampoco es tarde, tampoco es tarde. ¿No? Ahí tengo mi cartita. Yo voy a llegar y decir, oigan, ¿alguna vez me han Todavía aceptado? vale. Sí, Todavía, exacto, todavía vale. ¿Y dónde pido las becas? Me dijo Andrea que. No, bueno, sí, sí. pero sí, bueno, pues yo creo que esa es una muy buena experiencia, ¿no? Y luego, después de eso, Andrea, que trabajaste en presidencia también, ¿no? En esta administración, ¿no? En temas de En la agenda. anterior, no, ¿En en la en anterior? la anterior, sí. O sea, estando todavía, de hecho, en Cambridge hice el proceso de aplicación para un puesto en un proyecto de la GIZ, que es la Cooperación Alemana al Sí, Desarrollo. sí, los conozco Este, bien. Sí. pues justamente la GIZ por esas épocas, estamos hablando de 2016, abría un proyecto nuevo sobre Agenda 2030 en la oficina de la presidencia. Era la primera vez que la GIZ tenía como contraparte, porque la GIZ ha trabajado en México por muchos años, Sí, pero con contrapartes como Semarnat, la CNR en su momento, como la propia Cancillería. De hecho, yo conocía a la GIZ por un proyecto muy importante que tienen o tenían en la Mexit, directamente con la Mexit como contraparte, ¿no? De hecho, por ahí me llegó la vacante a la que apliqué, y era para este nuevo proyecto que se abría con la presidencia de la República. Me entrevistaron estando en Cambridge. Yo regresé a México un jueves y el lunes estaba trabajando. Fue todo un poco muy intenso, ah, pero básicamente el proyecto que sigue operando, que ahora trabaja con la Secretaría de Economía, porque las funciones de la Dirección General de la Agenda 2030, que sí, durante varios años existió en la oficina de la presidencia, pasaron recientemente, bueno, hace como un año, a ser parte de la Secretaría de Economía, pero bueno, por todo ese tiempo el proyecto con la GIZ era trabajar en fortalecer las capacidades institucionales de la presidencia como área coordinadora de toda la planeación y programación horizontal, me refiero
con las distintas secretarías y áreas de gobierno, pero también vertical con distintas órdenes de gobierno, ¿no? Y por supuesto, con los otros poderes de la Unión, particularmente con el legislativo, hubo mucho trabajo. El proyecto apenas abría, de hecho, fui la primera asesora del proyecto, o sea, estábamos el coordinador del proyecto y yo, pero el perfil que estaban buscando era justamente alguien con especialización en cambio climático, porque la idea era que parte del proyecto fuese integrar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible que derivan de la Agenda 2030 con la implementación de la NDC de México, que es la contribución determinada a nivel nacional, es el instrumento por medio del cual México y todos los países presentan sus compromisos ante el Acuerdo de París, ¿no? La mayoría de ellos, por supuesto, en mitigación, los de muchos países también incluyen objetivos de adaptación, ¿no? Entonces, la implementación integrada de la NDC de México y los ODS era el enfoque de mi trabajo y estuve en ese proyecto que después fue creciendo muchísimo y tuvimos el gusto y la oportunidad de trabajar en cosas tan importantes como el desarrollo de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030, la creación, por ejemplo, de algunos elementos institucionales de la arquitectura que sigue operando para la implementación de la Agenda 2030 en México, como el Consejo Nacional de la Agenda 2030, que anteriormente tenía la Secretaría Ejecutiva de ese consejo, lo tenía la jefatura de la Oficina de la Presidencia. Entonces estábamos directamente involucrados en ese proceso y pues tuvimos la suerte de trabajar con un equipo en presidencia que nos abrió mucho las puertas, que estaba muy dispuesto a colaborar y eso también permitió que el tema cambio climático, por lo menos en esa época, tuviera una preeminencia real en las discusiones, ¿no? Entonces, en ese tiempo y me tocó a mí coordinar un par de estudios. El segundo ya no me tocó la publicación porque me fui a Cancillería, pero el primero fue un estudio de cobeneficios de la implementación de la Agenda 2030 de la implementación de la NDC para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México. Entonces, cómo distintas medidas de la NDC, si se llegan a implementar, contribuían al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, no nada más los ambientales, sino también los sociales y en la parte económica. Y el segundo estudio se dedicó a la cuantificación de esos cobeneficios, ¿no? Identificando algunos indicadores clave para realmente ponerle números digamos, a las enormes oportunidades que hay de sinergia entre las dos agendas y cómo al deliberadamente o planear y programar de manera integrada permite generar muchos mayores beneficios que si se hace como normalmente se hacen las políticas públicas, no nada más en México, en todos los países, en silos institucionales y sectoriales que pues no nada más no permiten aprovechar esas sinergias y maximizar los beneficios, sino que incluso en algunos casos llegan pues generar los famosos trade-offs, ¿no? Puede ser que estás construyendo con una mano y con la otra estás deshaciendo. Entonces, realmente ver la política de sostenibilidad en sus tres ámbitos, ¿no? El ambiental, el económico y el social, desde una visión de coherencia de políticas públicas, era pues gran parte del objetivo de este proyecto que, como digo, ya creció mucho, ya ven muchos otros temas, pero bueno, en su momento fue en lo que yo estuve involucrada. Oye, bueno, pues muy interesante, ¿no? Bueno, ya es toda una autoridad en la materia, o sea, ya nos diste aquí una clase. Oye, pero se va, o sea, la saga de presidencia se va para allá. ¿Hace sentido eso, digamos? O sea, o a qué, o sea, un poco, o qué obedece, digamos, un poco para entender esa parte, o sea, de presidencia, porque al final de presidencia, pues como que sí tiene toda la cobertura de la Administración Pública Federal. Digo, no sé, supongo que acá también, pero, o sea, ahí como, ¿a qué se debió? Digo, no sé si Pues tiene... sí, mi opinión personal es que sí Sí. tenía sentido, por supuesto, siendo una agenda tan integral y realmente transversal, Ujú. porque toca las áreas de atribuciones de prácticamente todas las secretarías. Ya. Tenía sentido que fuese la autoridad de presidencia quien
planteara la manera de trabajar y los objetivos prioritarios para la implementación de la Agenda 2030 en México. Digo, con la nota de que no sé, obviamente, todos los detalles de lo sucedido detrás de bambalinas, entiendo que respondió a un cambio administrativo, a la decisión de eliminar administrativamente de la composición orgánica de la presidencia la oficina de la jefatura, que pues en su momento cuando se fue Alfonso Romo, pues ya no se reemplazó ese puesto, y de él, o bueno, de ese puesto dependía lo que era la Dirección General de la Agenda 2030 y otros puestos que eran clave para esa arquitectura institucional. ¿Y por qué economía? No lo sé. Creo que da cuenta de una visión particular del desarrollo sostenible. Hasta el momento sé que ha sido bien adoptada la agenda en la Secretaría de Economía con el equipo de la secretaria Cloutier, y hay un director general de la Agenda 2030 que de hecho viene de trabajar en el PNUD con mucha experiencia. Perdón, el PNUD es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así que tiene, digamos, toda la experiencia. Gran parte del equipo que existía en presidencia pues ya no transitó hacia economía, pero bueno, por lo menos no ha desaparecido un equipo o sea, que expresamente existe para trabajar en la Agenda 2030. No sé qué tanto hayan perdido en términos de capacidad de convocatoria y ¿no? Pues de dar instrucciones entre pares y ya no con una jerarquía, pero pues la Agenda 2030 sigue. Y la Cancillería, especialmente la Dirección General de la Agenda, perdón, la Dirección General de Temas Globales en la Cancillería, que es a donde posteriormente me fui, es la que lleva toda la parte internacional de la representación de México en foros vinculados a la Agenda 2030, particularmente el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible, que tiene lugar cada año en julio, y donde México ya ha presentado en más de una ocasión un informe nacional voluntario, que es la manera que se determinó para que los países informen sus avances, ¿no? De hecho, México fue de los primeros países en hacerlo y de hecho ya presentó un segundo informe nacional voluntario, y cualquier persona que quiera saber cómo va México en la Agenda 2030 realmente encontrará en esos documentos información bastante estructurada sobre cuáles son los avances en los distintos indicadores, ¿no? Recordar que son 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores de la Agenda 2030. Entonces, pues es un reto titánico, y también recordar que parte de esa institucionalidad que persiste es todo el trabajo que hace el INEGI en el grupo que se conformó específicamente dentro del INEGI para ver los indicadores de los ODS, ¿no? Entonces, todo eso, a pesar del cambio de presidencia a economía, persiste. Oye, y supongo que en el alrededor del mundo, según tú, o sea, tu experiencia o lo que has visto, digamos, ¿quién lleva esas oficinas? O sea, las oficinas de las presidencias, o se da el caso aquí como de México. Es muy diverso, es muy diverso. Bueno, es que también en muchos países existe la figura de una secretaría, un ministerio de planeación, Ya. en donde los hay, en mi experiencia, la mayoría están ahí. En algunos casos sí están en las oficinas que corresponden a el equivalente a jefe o jefa de Estado o primer ministro, como corresponda, Okay. pero también hay muchos en economía, y también hay muchos en ministerios de desarrollo social, y ministerios de medio ambiente, que para mí eso es tal vez te parezca irónico, ¿Mundial? No, mis antecedentes, pero a mí me parece, no, a mí me no, parece lo al menos contrario. afortunado, Ok, ya, ok, al porque contrario. uno de los logros principales de la Agenda 2030 fue cambiar el paradigma de cómo entendemos el desarrollo sostenible, ya no exclusivamente como la parte ambiental. Y yo creo que a cualquier persona que hoy día sales a la calle y les preguntas, cuando piensas en sostenibilidad, ¿qué es lo primero que piensas? Y piensan en temas ambientales, ¿no? Pero sostenibilidad, desarrollo sostenible, ahora entendido bajo el lente de la Agenda 2030, es la integralidad e indivisibilidad y armonía entre tres dimensiones que son igualmente importantes: la económica, la social y la ambiental.
Y es una visión, me parece, mucho más realista también, porque no puedes tener un, un planeta sano con un modelo económico depredador, al igual que no puedes tener personas ¿no? que puedan gozar del pleno uso de sus derechos o que puedan ejercer plenamente sus derechos en un modelo económico tan desigual o en un planeta que está llegando a sus límites, ¿no? Entonces, las tres cosas tienen que operar juntas y solamente es sostenible una medida o acción que no impulse una de las dimensiones a costa de la otra. Entonces, si no se ve de esa manera integral, y esa es parte de la razón por la que fue muy importante que al menos en un inicio en México arrancara desde la presidencia con esa visión transversal, porque no nada más es integrar tres dimensiones y los intereses en conflicto que necesariamente existen entre ellas, sino también a múltiples actores, ¿no? No es una agenda de gobierno, es una agenda que por su dimensión y complejidad solamente puede ser implementada si es pues en conjunto entre gobierno, sociedad civil, sector privado, academia, en fin, todos los actores O sea, de la sociedad. un poco, dirían algunos, holísticamente, ¿no? Un poco Sí, sí, integralmente, más claro. inteligente. Yo cuando hablo a veces sí, justamente, por ejemplo, en el tema de la Estrategia Nacional de Hidrógeno que estamos un poco impulsando y tal, y que algunos países la tienen, y yo antes siempre decía la triple hélice, decía, bueno, pues tiene que estar la academia, la autoridad de la industria, pero no, también tiene que estar lo social. O sea, ya ahí son cuatro aspas Claro. de la hélice, digamos, ¿no? O sea, y es así, pues es como más integral y tienes que involucrar a todos estos sectores para poder hacer algo, pues, que tenga, pues bueno, que nos lleve a buen puerto, digamos, si no, pues va a quedar como una mesa, que no está bien equilibrada, ¿no? Entonces, Así es. Y oye, así está estructurada la agenda, digo, para que lo sepan tu audiencia, por ejemplo, el brazo académico de la Agenda 2030 a nivel global se llama SDSN, Sustainable Development Solutions Network. En México, de hecho, el capítulo mexicano de SDSN lo operan en conjunto la UNAM y el TEC de Monterrey. Y varias iniciativas han salido de ahí, ¿no? También hay un grupo legislativo de la Agenda 2030, hay varias iniciativas lideradas por el Pacto Mundial en México para sector privado y Agenda 2030. En fin, o sea, no nada más hay espacio para todas y todos, hay necesidad de involucramiento de todos los sectores. sí, me da mucho gusto. El otro día platiqué justamente con este consorcio, ¿no? Que hay entre la UNAM y el TEC y en varias cosas. Y en Monterrey de hecho, hay un centro de desarrollo que está como administrado conjuntamente ahí, en este caso por el TEC y por la Universidad Autónoma de Nuevo León, digamos, que es la universidad ahí, la otra universidad pública importante de Monterrey. Y bueno, hay un centro ahí que de hecho, si vas rumbo al aeropuerto, lo ves del lado derecho, muy grande, ¿no? Y ahí se ven los dos logotipos y impulsan temas de innovación y varias cosas interesantes. Entonces, pues sí, yo creo que este es un gran tema. Yo creo que la verdad es que el tema de sustentabilidad y todo lo relacionado, eh, a veces hay como visiones un tanto cuanto pesimistas en el sentido de que, bueno, y lo dicen incluso expertos en la materia o el IPCC, el panel intergubernamental, algunos líderes, los líderes de las COPs, ¿no? Ahora en Glasgow y las Naciones Unidas, digamos, el secretario general de las Naciones Unidas y tal, que dicen es que estamos ya en alerta roja, ¿no? Ya estamos en una emergencia climática, casi ya va más allá de un cambio climático, sino ya es una emergencia climática. Muchos desestiman a veces también eso, dicen, no, no estamos, pero bueno, eh, sí es un tema que yo creo que pues es un tema fundamental, ¿no? El tratarlo, discutirlo, ponerlo en la conversación pública y seguirlo impulsando. Y ahí, pues cuéntanos, ahora estás en Salud Sin Daño, ¿no? Esta es una organización internacional, no gubernamental. Bueno, a ver, cuéntanos mejor tú, Andrea, ¿qué hacen en Salud Sin Daño?
Bueno, pues nada más antes, porque es el Sí. último cachito antes de, o sea, de presidencia me regresé a la Cancillería, estuve los primeros 2 años Sí. de la administración justo en la Dirección General para Temas Globales, llevan como directora general adjunta para desarrollo sostenible, llevaba todas las agendas ambientales multilaterales, ¿no? Entonces, desde océanos, crecimiento verde, hasta biodiversidad y, por supuesto, la agenda de cambio climático. Tuve ahí el gran honor de pues, ser parte de la delegación de México ante la Convención Marco y pues representar a México en negociaciones como las negociaciones intersesionales y pues también en la COP25, que fue la que tuvo lugar en Madrid. Eh, y después llegó 2020, llegó la pandemia, llegó la virtualidad y por distintas razones profesionales y personales empecé a considerar otras opciones y fue cuando me enteré de la existencia de Salud Sin Daño, que en efecto es una organización no gubernamental que opera a nivel internacional. Y realmente fue de esos momentos en donde se alinean las cosas, así como te pasó a ti con lo de LSI, Sí, sí, sí. en plena pandemia y digamos con el tema salud siendo tan central, una organización que se dedica a trabajar en sostenibilidad dentro del sector salud, pues me llamó muchísimo la atención y fue noviembre de 2020 pasé a ser la gerenta del programa de cambio climático para América Latina. O sea, es decir, no trabajo solamente en México, trabajo toda América Latina, con excepción de Brasil, porque ahí tenemos un socio estratégico para Salud Sin Daño. Oye, y antes de que perdón que ahorita me voy a regresar un No, por poco, favor. pero, sí, perdón, pero ¿cómo fue la experiencia COP Madrid? O sea, ¿cómo fue porque fue antes de la pandemia, evidentemente, pues estaban todas las delegaciones, ¿cómo se discute ahí? ¿Qué es lo que pasa tras bambalinas? Un poco, digo, nos puedes contar, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu experiencia? Yo creo que es interesante, ¿no? Esta parte. Sí, pues es brutal, son 2 semanas sumamente demandantes y bueno, de hecho, la mayoría de las delegaciones de países llegan a la sede de una COP por lo menos una semana antes para tener reuniones entre sus grupos de negociación para primero acordar posiciones con temas que se mueven muy rápido y van cambiando mucho y que son sumamente complejos. A mí me tocó llevar en su momento, junto con la doctora Claudia Octaviano, una muy querida colega del INEC, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, próximo a Por ser cierto, absorbido por sí, Semarnat. por cierto, creo que ya lo van a, sí, ¿verdad? Hijo, ese es otro tema Sí, que sí, va. sí, verdaderamente un instituto de primera con Sí, ¿no? especialistas de primera, de verdad. Pero bueno, junto con la doctora Octaviano me tocó llevar la negociación del artículo 6 del Acuerdo de París, que era en ese momento, y de hecho hasta la COP pasada en Glasgow cerró, el único tema dentro del Acuerdo de París que seguía sin, por llamarle de una manera, sin reglamentación secundaria. El famoso libro de reglas del Acuerdo de París, que tenía que haber concluido en la COP24, no concluyó del todo porque no cerraba ese tema, que tiene que ver con comercio internacional de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Los famosos mercados de carbono, que hay todo un tema complejísimo detrás de cómo transitar de los mercados de carbono como estuvieron en su momento establecidos bajo el protocolo de Kioto al régimen del Acuerdo de París, que cambia significativamente por el hecho de que en Kioto solamente los países desarrollados tenían objetivos vinculantes de mitigación y en París todos los países los tenemos, solamente que son determinados por cada país por medio de sus NDCs, sus contribuciones nacionales. Entonces, eso tiene una serie de implicaciones muy complicadas para la manera en la que se pueden hacer transacciones internacionales de reducciones de gases de efecto invernadero en realidad, que son proyectos que se llevan a cabo en distintos países y donde México, por ejemplo, puede reducir 100 toneladas de CO2 equivalente y vendérselos a Alemania. Y hay un tema de cómo aseguramos que esas 100 toneladas que le vendí a Alemania, yo, México, no las contabilice hacia el logro de mi propio objetivo establecido en mi NDC. Eso es una sobresimplificación obscena del tema, pero bueno,
sí puedo decir que fue brutal. Mi última negociación en Madrid fue, la COP tenía que acabar en viernes a mediodía, acabó terminando el domingo en la tarde. Mi última negociación fue el domingo de 3 a 5 de la mañana con Patricia Espinosa, Wow. mexicana Sí, destacadísima, secretaria bueno, ejecutiva de la sí, convención, ex claro, secretaria de Relaciones Exteriores, claro, claro. y la presidenta de la COP, la ministra Schmidt de Chile, presentes en la sala y no, imposible. O sea, realmente nos pone a pensar sobre la funcionalidad del modelo de la convención, porque las decisiones se toman por consenso. Y por supuesto que eso tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? En un espacio internacional donde hay tales asimetrías de poder, que los espacios de toma de decisiones multilaterales den la misma importancia al voto de cualquier país, sin importar qué tan pequeño sea, tiene su valor y hay que reconocerlo, pero en términos prácticos y operativos, pues complica muchísimo la toma de decisiones, ¿no? Y pensar que estamos ya, bueno, acaba de pasar, también tuve el gusto de ir a Glasgow, la 26ª edición de estas conferencias de las partes, ¿no? Reuniones anuales, es decir, llevamos 26 años discutiendo con este nivel de sofisticación qué hacer sobre el cambio climático y estamos lejos de lo que, como tú mismo comentaste, el IPCC ha planteado como el único camino para lograr el objetivo principal del Acuerdo de París, que es limitar el aumento de la temperatura promedio global a 2 grados centígrados para finales de este siglo. Y el IPCC, que es la autoridad científica internacional en la materia, dice, bueno, la única manera de lograr esto es reducir a la mitad las emisiones de la economía mundial entera para 2030 y alcanzar cero emisiones netas para 2050. Estamos iniciando 2022, o sea, nos quedan menos de 8 años para No. reducir a la mitad las emisiones totales de la economía mundial, ¿no? Entonces, pues el reto es Oye, mayor. y se flexibilizaron un poco, porque yo creo que empezaron con 1.5, ¿no? Bueno, es que Limitando. así es el planteo del Acuerdo de París. Ahí hay una gran discusión detrás. El Acuerdo de París, el texto dice 2 grados centígrados con, bueno, no me acuerdo del el wording exacto en español, pero con esfuerzos para mantenerlo en 1.5. De hecho, es que me acuerdo más del fraseo en inglés, pero dice bastante por debajo de 2 grados centígrados, incluso 1,5. ¿Cuál es la diferencia de ese 0.5 grados centígrados? Pues justo se comisionó al IPCC un informe especial que se publicó en 2018, que básicamente lo que nos dijo el IPCC es ese 0.5 de diferencia es la diferencia entre un cambio climático severo, complejo, que va a cambiar la forma de operar de todo, pero manejable, y un cambio climático verdaderamente catastrófico, ¿no? Que sale de nuestras manos. Y si juntamos, y esto depende del informe que se vea, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente cada año publica un informe de brechas de emisiones, así se llama en español, pero actualmente si se cumplieran al 100% las NDCs de todos los países que las han presentado y actualizado, estaríamos en una trayectoria que más bien nos llevaría como entre 2.7 y 3.5 de aumento para finales de este siglo. Y repito, eso es en el entendido de que todo el mundo cumple al 100%. Entonces, estamos lejos de donde Pero, tenemos que estar. ¿cuál es el escenario? O sea, ¿cuál es la temperatura catastrófica, digamos? ¿Cuál es el escenario catastrófico? Es decir, que ya, no sé si existe dato, seguramente sí, ¿no? Pero no sé, digamos, si llegamos a tal temperatura, adiós, maestro, ya, o sea, adiós raza humana, bueno, todas las razas, pues, la vida en el planeta, digamos, ¿no? Pues, digo, yo recomiendo ojear ese informe del IPCC, que de hecho así se llama, de calentamiento global de 1.5 grados centígrados, porque trae una serie de escenarios, o sea, es decir, no nada más estiman los cambios para 1.5, 2 grados, sino también un escenario de 3 y hasta 4 grados de aumento de la temperatura, que pueden sonar como muy poco, pero en realidad para la estabilidad del sistema climático mundial, que además ha llegado a esta estabilidad después de millones de años de evolución,
es una diferencia muy significativa. Y te lo plantea en términos de, por ejemplo, cuánto de los arrecifes de coral que hoy día existen se perderían en un escenario y otro. Te puedo decir, por ejemplo, en un escenario de 3 grados centígrados, adiós todos los arrecifes de coral. En fin, hay distintos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, se podrían ver obligadas o forzadas a desplazarse por el cambio climático en distintos escenarios? Es decir, catastrófico depende de. Hay una discusión ética, ¿no? Que para ti qué es aceptable y qué no es aceptable. Los países en desarrollo y especialmente los pequeños estados insulares han peleado, y de hecho es gracias a ellos que está así fraseado el Acuerdo de París, para que el único objetivo aceptable sea 1.5, porque su existencia misma está de por medio, ¿no? O sea, sí hay zonas enteras del mundo que se van a volver inhabitables ya en 1.5, y ojo, que el último informe del IPCC publicado en agosto pasado, que es parte del nuevo informe de evaluación del IPCC, que se va a acabar de publicar completo este año, decía que ya ahorita, con respecto al inicio de la revolución industrial, hemos aumentado 1.09 grados centígrados. O sea, estamos muy cerquita de ese 1.5, ya no se diga de los 2 grados, que es el límite máximo establecido como lo aceptable por los países por medio de ese instrumento que es el Acuerdo de París. Sí, de hecho, por ahí, bien interesante, ¿no? Sí, hay que leerlos. Y por ahí leí, sí, bueno, que alguien decía que, bueno, que las ciudades costeras van a desaparecer, ¿no? Si seguimos así, que al final las ciudades costeras van a tener, sí, se van a desplazar, se van a tener que desplazar por este tema del cambio climático que es bastante preocupante, ¿no? Diría yo. Y bueno, ahora sí llegamos a Salud Sin Daño. Entonces, ¿qué hacen en Salud Sin Daño, Andrea? Pues ya lo decías, es una ONG internacional, nació originalmente en Estados Unidos en la década de los 90, con alrededor de campañas muy específicas de sostenibilidad en el sector salud, como por ejemplo la eliminación del uso del mercurio, que como tú sabes, pues es un elemento sumamente tóxico que anteriormente se utilizaba de En los manera amplia en termómetros, ¿no? el equipo médico. En los termómetros, sí me acuerdo, ¿no? Sí, en los termómetros y en muchas formas de equipo médico. Pues Salud Sin Daño fue de las primeras organizaciones en involucrarse en campañas amplias para eliminar el uso del mercurio. Incluso estuvo involucrada la organización en la negociación del convenio de Minamata, que precisamente trata de cómo desfasar el mercurio. Otras como, por ejemplo, eliminar las prácticas de incineración de residuos médicos in situ en los hospitales, que también solía ser muy común y en muchas partes del mundo aún lo es, y que irónicamente esa incineración produce toxinas que se van al aire, que respiramos y que además nos enferman, ¿no? Como se llama la organización en inglés, Healthcare Without Harm, salud sin daño, porque precisamente ese es el ethos de la organización y viene del juramento hipocrático que adoptan las y los profesionales de la salud cuando entran en la carrera o concluyen su carrera médica, y es el primer mandato del juramento hipocrático es primero no hacer daño, ¿no? Y es una ironía, por no decir algo completamente inaceptable, que un sector cuya misión principal es sanar a las personas, es velar por la salud de las personas y las comunidades, esté contribuyendo de manera tan significativa al problema, ¿no? Salud Sin Daño tiene oficinas en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Tiene obviamente una red de socios estratégicos que operan en distintos países que son particularmente importantes por distintas razones en el mundo, como ya decía, en el caso de América Latina, en Brasil, en China, en Sudáfrica, en Australia, en India, en fin. Y operamos por medio de una iniciativa que se llama Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, a la que pertenecen hasta el momento más de 1,500 miembros que colectivamente representan a más de 60,000 hospitales y centros de salud en 75 países.
Entonces, realmente es una organización que en sus 25 años de existencia se ha vuelto global y que trabaja en distintos ámbitos, ¿no? De la sostenibilidad del sector, bajo una agenda que llamamos Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables, que trae temas desde sustancias químicas, ¿no? ¿Qué sustancias químicas son peligrosas para la salud? ¿Cómo las podemos reemplazar? En fin, hasta consumo de agua, residuos, por supuesto, toda una agenda importantísima de compras sostenibles. O sea, el sector salud, pues, es uno de los que tiene un poder de compra brutal. La OMS estima que el poder de compra del sector es de aproximadamente 10% del PIB mundial. Y podrán imaginarse que aún más en tiempos de pandemia. Entonces, realmente creemos que trabajando en una demanda agregada del sector salud que exija a sus proveedores productos y servicios más sostenibles, pues se puede transformar no nada más el sector de la salud, sino muchos otros que están vinculados a esa cadena de suministro. Y bueno, pues el área en la que yo estoy en particular, como ya no debe ser sorpresa a estas alturas, es cambio climático. La organización empezó a trabajar fuertemente en cambio climático, bueno, ya desde hace muchos años, pero en 2015, justamente en la COP21, yo obviamente todavía no estaba ahí con ellos, pero sí estaba en la COP21 como parte de la delegación de Cambridge. Pues en ese espacio, Salud Sin Daño lanzó una iniciativa que se llama Desafío de la Salud por el Clima, por medio de la cual se empiezan a integrar hospitales, centros de salud en nuestra red a este compromiso global para hacen públicos sus compromisos en materia de mitigación, de resiliencia y de liderazgo climático. Y de ahí creció una agenda brutal que pues hoy día nos lleva a trabajar con gobiernos, con sistemas y establecimientos de salud y con profesionales de la salud para que el sector realmente tenga una voz activa en el movimiento global por la justicia climática y obviamente haga lo propio, ¿no? Primero limpie su propia casa. Entonces, para resumirte qué hacemos en los 3 niveles, a nivel de gobiernos, pues trabajamos con gobiernos nacionales y subnacionales en la adopción de políticas para integrar consideraciones de cambio climático a la forma en que operan los sistemas de salud y viceversa, ¿no? También consideraciones de salud en la política climática, como por ejemplo integrar al sector de la salud como uno de los sectores contenidos en una NDC. El año pasado, por ejemplo, publicamos un policy brief de cómo integrar la salud en la NDC. Es el tipo de trabajo que hacemos en términos generales, pero también tenemos algunos proyectos específicos. Por ejemplo, este año arrancamos un proyecto piloto con el Ministerio de Salud de Colombia para hacer una estimación de la huella de carbono de todo el sistema de salud nacional de Colombia a partir de una muestra representativa, utilizando una herramienta de cálculo de huella de carbono específicamente diseñada para el sector salud que desarrollamos en Salud Sin Daño, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos de trabajo y creo que vale la pena mencionar que en la COP pasada nos aliamos con el gobierno del Reino Unido, que fue quien presidía la COP, y la Organización Mundial de la Salud para lanzar el programa de salud de la COP26. La primera vez en la historia de las COPs que salud tiene una iniciativa de este tamaño. Realmente, pues nunca había habido una presencia tal de la comunidad de salud en una COP. Y se sumaron 51 países al programa, con lo cual básicamente se comprometen a desarrollar sistemas de salud resilientes al clima y bajos en emisiones. Igual creo que me faltó decir antes de entrar en lo que hacemos de trabajo, y porque quizá haya quien se esté preguntando como de, ¿y por qué es relevante cambio climático y salud? Pues por una parte, porque es un sector altamente vulnerable y creo que con la pandemia nos debe haber quedado aún más claro. Está en Totalmente. la primera línea de defensa realmente de los impactos del cambio climático y es altamente vulnerable la población, ¿no? Por distintos impactos, no nada más las lesiones y muertes que pudieran ser lo primero en lo que pensamos a partir de eventos climáticos extremos, sino también, por ejemplo, en el aumento en la distribución de enfermedades transmitidas por vectores, como dengue, chikungunya, todos estos Zika, muchos otros que existen en nuestro país y que se están presentando por primera vez en latitudes donde nunca antes habían existido por efectos del cambio en la temperatura, ¿no? Entonces, pues y obviamente olas de calor, en fin, todos los impactos del cambio climático tienen alguna implicación sobre la salud humana, pero también es vulnerable
el personal, las operaciones y la infraestructura del sector salud. Y creo que trágicamente lo estamos viendo cada vez más cerca. No nos vayamos más lejos que el incidente el año pasado en el hospital de Tula, que se inundó y donde lamentablemente perdieron la vida 17 personas. Digamos que no estamos preparados. Los sistemas de salud, especialmente en el sur global, no están preparados para lo que va a significar el cambio climático en términos de aumento de la demanda de servicios médicos, pero también de los impactos directos sobre sus operaciones y su infraestructura. Y el otro lado de la moneda es el sector salud. Resulta que representa entre 4.4 y 5% de las emisiones totales netas globales. O sea, si fuera un país, el sector salud sería el quinto emisor más grande del mundo. Más emisiones que países como Alemania o como Japón. Entonces, pues, volviendo al tema de primero no hacer daño, ¿no? ¿Cómo puede un sector que está buscando la salud y el bienestar de la población estar contribuyendo de manera tan importante al problema? Entonces, pues, volviendo a lo que hacemos en Salud Sin Daño, pues trabajamos con distintos actores del sector para que, primero que nada, identifiquen cómo se compone su huella de carbono y trabajen en reducirla internamente. En la medida de lo posible, trabajen también en influir las cadenas de suministro y a las comunidades a las que sirven, ¿no? Y también se involucren políticamente y, digamos, alcen la voz en el activismo climático. Y también, por supuesto, que vayan haciendo evaluaciones de vulnerabilidad y fortaleciendo su resiliencia para lo ya inevitable. Entonces, pues está el trabajo con gobiernos, que ya mencionaba, con sistemas y establecimientos de salud, pues les damos capacitación y recursos como la herramienta que mencioné anteriormente para que puedan hacer lo propio. El año pasado también nos sumamos como el socio oficial en salud de la campaña Carrera hacia el Cero de Naciones Unidas, que es la coalición más grande del mundo de actores no estatales que se comprometen a alcanzar cero emisiones netas para 2050, por lo que ya platicábamos hace un momento del IPCC. Y tenemos hasta el momento 54 instituciones en 21 países que colectivamente representan a más de 14,000 hospitales y centros de salud en todo el mundo, ya, comprometidos a alcanzar cero emisiones netas, que para mí no es menor, y más el orgullo de saber que de América Latina son varios que, pues, en plena pandemia siguen comprometidos con reducir sus emisiones, ¿no? Y entienden realmente la dimensión de, o sea, que el cambio climático va a hacer que la crisis de COVID-19 se vea pequeñita ¿no? Con respecto a lo que esperamos de impactos por el cambio climático. Y pues lo último, las y los profesionales de la salud, que en la mayoría de las sociedades, y más de nuevo en el marco de la pandemia, son de las voces más confiables, ¿no? Son de las personas con mayor confiabilidad en el espacio público para emitir una opinión, y es importantísimo que también desde la perspectiva de los impactos en salud del cambio climático se involucren y se conviertan en comunicadores en favor de la transición que tiene que suceder pues para hacer frente a esta que en efecto es una crisis, ¿no? La emergencia climática. Oye, y bueno, ya tengo los comentarios, pero tampoco te quiero quitar mucho tiempo, ya casi llevamos, bueno, un poquito más de una hora, pero ya para concluir, Andrea, sí, ¿cómo se reciben donaciones? ¿Cómo se financian, digamos? ¿Cómo funciona esta parte? ¿Puede la gente donar? ¿Cómo está? Puede la gente donar, por supuesto, pero la inmensa mayoría del presupuesto de la organización viene en efecto de la filantropía, son donaciones de fundaciones grandes. Por ejemplo, el programa de clima se financia casi todo por grants que hemos recibido de la Fundación IKEA, de la Fundación Skoll, MacArthur. En América Latina tenemos un programa de comunicación y del enfoque de salud en las noticias de cambio climático y medios, que está financiado por Casey Foundation. Y sí hay algunos casos de algunos proyectos específicos que tienen financiamiento de cooperaciones bilaterales o multilaterales. Entonces, por darte un ejemplo, el programa SHIP, que es de compras sostenibles en el sector salud, fue financiado por SIDA, la agencia sueca de cooperación, y se implementó conjuntamente entre Salud Sin Daño y el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, sí se dan casos específicos de
de fuentes concretas de financiamiento para alguna actividad en particular, pero principalmente son de la filantropía. Y sí hay una política, evidentemente, de no recibir donaciones, por ejemplo, de farmacéuticas o de otros que pudieran representar un conflicto de interés. Claro. Oye, no, pues híjole, Andrea, llevamos una horita, es apasionante, claro, a lo mejor dejamos algunos temas para otra siguiente charla, otro Sí, con mucho episodio. gusto. Creo que nos apasiona lo mismo, estamos muy en la misma línea, entonces podríamos aventarnos aquí un buen rato, pero te quiero agradecer y a nombre de todos nuestra audiencia, pues que toda esta charla, porque además fue muy educativa, por así decirlo, ¿no? La verdad es que Qué bueno, me da gusto. la verdad es que sí, yo siento que aprendí más hoy. Y vaya, yo estoy involucrado en temas de, bueno, todos temas un poco de transición energética y demás. Y hoy, como quiera, me abriste más los ojos en algunos temas en particular y con todo el recuento que hiciste un poco de todo lo que hemos hecho y de los COPs y todo este tema. Y, entonces, muchas gracias, Andrea. Muy, muy, muy interesante. Y pues seguramente habremos de tener otro episodio, otro capítulo. ¿Eh? Con mucho gusto, ¿no? Al contrario, gracias a ti, gracias a la alianza y a la audiencia. Y el día que quieras lo platicamos con más detalle, porque hay tantos temas de transición energética en su relación con la salud humana, contaminación del aire y demás, ¿no? La muy necesaria transición hacia alejarnos de los combustibles fósiles que da para un episodio entero. Así que con mucho gusto cuando quieras y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos, Andrea. Hasta luego.